Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. El pasado domingo Agustín Aranda participaba en un debate con una señora en el canal Periodista Digital en el programa Conspirafobia. Un programa donde querían hablar del tema de Bergoglio, del falso Papa Francisco, de quién será su sucesor, su posible sucesor, porque lo consideran papa, nosotros decimos sustituto porque es un antipapa. Llevamos 5 años tratando de demostrar esta realidad de la usurpación del trono petrino y nos encontramos con que somos invitados a un programa con una señora que en julio del año 2023 ha creado un canal en YouTube y una página web y mucha petición de ayudas económicas y demás para promover el colegio cardenalicio, porque dice que es fundamental para dar mucha confianza al pueblo católico, a la Iglesia, que conozcan quiénes son los electores del próximo cónclave. Fijaos, qué cosa más curiosa. Una señora que crea un canal y una página web, toda una parafernalia desde el año 2023, en julio, porque dice que es muy importante que tengan confianza los católicos en los electores, en los cardenales. Una señora que no conoce quién es Jorge Mario Bergoglio y sin embargo pretende que conozcamos a los electores de un cónclave que va a ser nulo porque Bergoglio es un antipapa, porque ella no se ha enterado todavía de la realidad que ocurre en la Iglesia. Dice que sí, que respeta el 675 del Catecismo, en fin, pero no se entera de quién es Bergoglio, no sabe quién es y sin embargo sí quiere que sepamos quiénes son los cardenales que él ha elegido, muchos de ellos, no todos, pero una gran parte, y ella los da por válidos porque da por válido a Jorge Mario Bergoglio como papa. Dice que en ningún caso hemos tenido en la historia de la Iglesia tantos ataques contra el papa desde dentro de la Iglesia. Señora, usted no se entera que no son ataques contra el papa, son defensa de un grupo muy escueto, muy pequeño, muy reducido, lamentablemente, pero es la realidad, de católicos que defendemos el papado y a la Iglesia y que decimos que Bergoglio no es papa, que Bergoglio está haciendo mucho daño al papado, a la Iglesia católica, a la doctrina de la Iglesia, que es incompatible, y usted no se escandaliza de las herejías y blasfemias de este antipapa, de este personaje, y usted se cree que se le está atacando al papa y, en fin, está ya preparando usted el próximo cónclave, que será nulo también como fue el que eligió a Bergoglio, dado que Benedicto retuvo el munus. Usted se pone muy nerviosa en ese debate que mantuvo con Agustín Aranda, que mantuvo las formas, la compostura, la serenidad, la mansedumbre y que le dio una victoria sobre usted. Lamentablemente no se trata de vencerle a usted, se trata de que predomine la verdad de lo que está pasando en la Iglesia Católica y es lo que nosotros luchamos para que ocurra en este canal. Vamos a escuchar la última pregunta que le hicieron a usted y a Agustín Aranda y que Agustín, pues dado que el programa ya se estaba terminando, no tuvo la oportunidad de desarrollar y que ahora en este programa, en este canal, vamos a desarrollar nosotros la respuesta que él no pudo desarrollar. La pregunta era muy sencilla. ¿Estáis rezando por Francisco? Sí, todos los días en el rosario, claro, por supuesto. Pues Paloma Gerona, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Seguimos en Cónclave Informa y estaremos ahí muy pendientes y conociendo a esos posibles futuros papas. Y te lo pregunto a ti, Agustín, ¿rezas por Francisco? No, la respuesta es clara, no. ¿Por qué no? Porque la Santísima Virgen jamás ha dicho que haya que rezar por él. Sí lo ha dicho para que recemos por los cardenales y obispos, pero por Francisco no. Es más, no ha dado el menor indicio de que se vaya a arrepentir o a salvar. Lo contrario, lo catalogó como injusto y en la visión del cielo la Virgen dijo: Dios aquí no quiere injustos. Si la Santísima Virgen hubiera dicho que rezáramos por él o hubiera dado algún indicio, en 40 vídeos lo hubiéramos repetido 40 veces. Pero es que no hay que confundir que María sea refugio de pecadores con que sea refugio de demonios. En general, por los condenados y los demonios no hay que rezar. Está diciendo este hombre? Así que no, nosotros no basamos en lo que ha dicho la Virgen. Ya hubiéramos dicho otra cosa si ella hubiera dicho rezar por el Papa. Por eso no rezamos, porque además se establecen vínculos espirituales y por eso él siempre pide que recen por él. Siempre lo pide porque sabe que se establecen vínculos espirituales. ¿Cuál ha de ser la actitud que nosotros aconsejamos que es la más juiciosa, la más prudente y la más adecuada, dada la realidad de quién es Bergoglio? Porque si entendemos que Bergoglio es
el que está liderando la gran impostura religiosa, el que representa al anticristo, el espíritu del anticristo, en quien se manifiesta el misterio de iniquidad, como dice el 675, que el misterio de iniquidad se nos manifiesta, se nos revela a través de una impostura religiosa, y Bergoglio es el gran impostor, el gran destructor. Pues rezar directamente por él, sinceramente, no lo aconsejamos y lo consideramos que es muy delicado y muy peligroso, porque es un personaje que no tiene voluntad, ha demostrado que no tiene voluntad de conversión, que no tiene voluntad de vivir en la verdad, que es ocultista, que es masón, que es cabalista, que es brujo, que lleva pectoral de brujería, que lleva el báculo de brujería, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es peligroso los vínculos espirituales que se establecen con este personaje. Hay que procurar mantenerse al margen de él lo máximo posible. Conocemos los casos de obispos que eran críticos con él, que tenían bastante identificado al personaje, pero que después de ir a Roma y tener un careo con él, de tener un cara a cara, cercanía con él, de ser tocados por él, de ser maldecidos por él, porque Bergoglio no puede bendecir, lo sabemos por la Virgen pura dolorosa, no puede bendecir, luego si no bendice, sus aparentes bendiciones son maldiciones, son otra cosa. Esto a mucha gente le resulta escandaloso escucharlo. Se llevan las manos a la cabeza, pero la cruda realidad es la que es, no la que nosotros nos limitamos a describir, a contar, a testimoniar de lo que es, de lo que hay. ¿Qué más nos gustaría que fuera otra cosa? Pero es lo que es. El Señor no rezó por Anás, no rezó por Caifás, no rezó por Herodes, no nos dijo que rezáramos por ellos, por ninguno de ellos, de estos personajes, por ninguno de los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes de aquella época que eran enemigos suyos, con los cuales tuvo unos encontronazos muy fuertes, les llamó hijos del diablo. No mandó a sus discípulos, rezad por ellos, dándoles nombres concretos, no, habló en general. Amad a vuestros enemigos, bendecid a vuestros enemigos, rezad por vuestros enemigos. Y eso es lo que nosotros aconsejamos. No rezar directamente por Jorge Mario Bergoglio de ninguna manera. Mantener máxima distancia, máxima cautela con este personaje. Tenemos el caso de Macabeo, Isaac, que mantuvo un contacto cercano con él, tuvo la torpeza de darle la mano, tuvo la torpeza de ponerse a tiro de él, de dejarse mirar en cara a cara, cerquita de él, de que le, entre comillas, bendijera, que insistimos, no puede bendecir, unos rosarios, y quedó enganchado, quedó atrapado, quedó atado espiritualmente durante 4 largos años. Él lo ha testimoniado, él ha tenido la humildad de reconocerlo, porque eso es yo una cosa que le reconozco a este chico, que tiene la virtud de reconocer públicamente sus pecados, sus faltas, y eso es una virtud que él tiene importante. Tendrá otros defectos, como todos tenemos, pero eso lo tiene bueno. Él reconoce cuando se equivoca, y lo dice abiertamente, y se equivocó en ponerse a tiro de este personaje, en dejarse tocar por él, dejarse mirar, dejarse maldecir por él. El agua de la Virgen pura dolorosa le liberó. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es, y la misma verdad lo exige, y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Así que a partir de ahí viene el segundo Pentecostés, porque el cielo no se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo los enemigos destrozan la viña, y también tiene sus recursos para este último combate espiritual. Pues voy a acabar con una pregunta a cada uno de vosotros. ¿Estáis rezando por Francisco? Sí, todos los días en el rosario, claro, por supuesto. Pues Paloma Gerona, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Seguimos en Cónclave Informa y estaremos ahí muy pendientes y conociendo a esos posibles futuros papas. Y te lo pregunto a ti, Agustín, ¿rezas por Francisco?
No, la respuesta es clara, no. ¿Por qué no? Porque la Santísima Virgen jamás ha dicho que haya que rezar por él. Sí lo ha dicho para que recemos por los cardenales y obispos, pero por Francisco no. Es más, no ha dado el menor indicio de que se vaya a arrepentir o a salvar. Lo contrario, lo catalogó como injusto y en la visión del cielo la Virgen dijo, Dios aquí no quiere injustos. Si la Santísima Virgen hubiera dicho que rezáramos por él o hubiera dado algún indicio, en 40 vídeos lo hubiéramos repetido 40 veces. Pero es que no hay que confundir que María sea refugio de pecadores con que sea refugio de demonios. En general, por los condenados y los demonios no hay que rezar. Está diciendo este hombre. Así que, no, nosotros no pasamos en lo que ha dicho la Virgen. Ya hubiéramos dicho otra cosa si ella hubiera dicho rezar por el Papa. Por eso no rezamos, porque además se establecen vínculos espirituales y por eso él siempre pide que recen por él. Siempre lo pide, porque sabe que se establecen vínculos espirituales. Pues ya lo veis, la señora se lleva las manos a la cabeza, no puede entender el mensaje de Agustín Aranda, no conoce en absoluto nuestro trabajo de UMBE, ni siquiera las apariciones, se burla, habla solo de las apariciones marianas aprobadas, cuando además entre las aprobadas está Nuestra Señora de la Saled, y allí la Virgen dijo, Roma perderá la fe, se convertirá en la sede del anticristo. Señora, ¿usted cuándo cree que eso va a ocurrir? ¿O es que no cree que eso vaya a ocurrir o ya esté ocurriendo? Señora, no se burle tanto, no se lleve tanto las manos a la cabeza. Yo entiendo que usted, siendo tan oficialista, pues se lleve las manos a la cabeza de que Agustín Aranda haya dicho que no reza por Bergoglio. Ahora, en este programa, vamos a desarrollar, porque él no tuvo tiempo, vamos a desarrollar eso que decimos. No debemos rezar directamente por Bergoglio. Sí, indirectamente sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque la oración llega a toda la humanidad. El hágase tu voluntad, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, es para toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí. ¿Tenemos que rezar por toda la humanidad, desear que la voluntad de Dios se cumpla en todas sus criaturas? Sí, rotundo sí. ¿Eso incluye a Bergoglio? Sí. Pero eso no significa que debamos rezar directamente por Bergoglio y que, además, como sabemos y tenemos identificado quién es este personaje, hemos de tener máxima cautela, máxima precaución, porque no es un personaje cualquiera, señora. Si usted no lo tiene identificado, pues peor para usted, una pena por usted, que usted, sin embargo, pretende que conozcamos al resto de cardenales. En fin, una pena, señora. Bueno, y hablando de penas, ayer precisamente leía yo en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, Éxodo 14, un texto interesantísimo, Éxodo 14, en el cual, entre otras cosas, vemos como el Señor a Moisés le da la orden para que las puertas del mar se abran y luego se cierren. Es decir, lo hace a través de Moisés. El Señor lo puede hacer, pero lo quiere hacer a través, con la colaboración de Moisés. Esto es importante, pero todavía llama más la atención una parte final de ese oficio de lectura que leíamos, donde habla de que actúa contra el pueblo egipcio. Dice contra el pueblo egipcio. Lo voy a leer ahora y os vais a dar cuenta lo que dice la palabra de Dios. Como Dios no se queda indiferente, como eso de que Dios no es anti nada, no es contra nada, eso es falso. Dios, claro que es contra el pecado, contra los enemigos de su iglesia, actúa siempre a favor de sus hijos fieles, favoreciéndoles, ayudándoles, acompañándoles, protegiéndoles, liberándoles, les libera del pueblo, al pueblo de Israel les libera de los egipcios y del faraón. El faraón actualmente es el anticristo y Bergoglio representa el espíritu del anticristo, lo hemos dicho y lo repetimos. Vamos a leer ese pasaje porque es interesantísimo y fijaos lo que dice la palabra de Dios. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de murallas a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. ¿Qué os parece? Vamos a repetirlo, fijaos cómo lo dice.
Israel vio la mano grande del Señor, obrando contra los egipcios, la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Impresionante, ¿verdad? Esto es palabra de Dios, esto está inspirado por el Espíritu Santo, esta es la realidad. La mano grande del Señor actuando contra los egipcios, y el pueblo, gracias a esa actuación de Dios, creyó, aumentó su fe en el Señor. ¿Cómo queremos tener una fe fuerte y firme en el Señor si tenemos esa mentalidad buenista y falsa de que Dios no es anti-Bergogliano, no actúa contra el espíritu de Bergoglio, contra las acciones de Bergoglio como Señor de la historia que es? Es que Bergoglio y su espíritu representan al anticristo, es que Bergoglio y su espíritu representan al misterio de iniquidad, con su gran impostura, la gran impostura recogida en el Catecismo en el 675, y por tanto tenemos claro que hay que elegir, o estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Bergoglio ha elegido contra Cristo, él está en el equipo de los que están contra Cristo, y el Señor actuó contra los egipcios para liberar a su pueblo. Nosotros ahora queremos ser liberados de este mundo cruel, de este mundo dominado por el espíritu del anticristo, que va a ir a más en su opresión contra nosotros, contra la humanidad, contra el libre albedrío, hasta la marca de la B punto suspensivo, sí, de la bestia, sí. Vamos hacia eso. Cada vez nos van a ir acorralando más y más y más. Y Bergoglio y sus secuaces, del alfil religioso junto a los secuaces del nuevo orden mundial, nos van a ir acorralando a toda la humanidad con sus mentiras, con el miedo, con el terror que van sembrando, con sus políticas y sus leyes injustas y que no respetan los derechos básicos de los ciudadanos fundamentales, etcétera, etcétera. Y el Señor va a llegar un momento en que va a actuar contra este anticristo y a favor de su pueblo, y va a liberar a sus hijos fieles, porque el Señor lo que hizo, lo que fue, será. Y lo que ocurrió con la liberación del pueblo de Israel ocurrirá con los hijos fieles. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. Bueno, entonces, esto para los que dicen que Dios no es anti-bergogliano ni anti nada y que es un, bueno, pues así, poco menos que... En fin, ¿para qué seguir, verdad? Ahí está. Punto 11.1 sobre la conveniencia o no de orar por Bergoglio. Es un tema recurrente, si hay que rezar o no por él. Por los pecadores, obviamente que tenemos que rezar, es un pedido reiterado que ha hecho la Santísima Virgen María, pero cuidado con rezar directamente por Bergoglio. En ningún momento en los Evangelios, ni en la Mariofanía de Umbe, dice que recemos por él. Solamente, como decía Agustín, por los sacerdotes y obispos sí, pero es que Bergoglio ni siquiera eso le llega, porque si él no es un sacerdote válidamente ordenado, ni siquiera es sacerdote, se quedó en el subdiaconado. Entonces hay que rezar por él, pero de una manera general. Insistimos, por la conversión de los enemigos de la Iglesia y de los masones, sí. Y ahí explicamos la complejidad del tema. No es conveniente, sí es peligroso, porque se establecen vínculos espirituales con él, sabemos de personas obispos que han ido a tener un encuentro directo y personal con él y han vuelto transformados en las redes de Bergoglio, embrujados, tiene un poder ocultista de brujería. Él se ha autocalificado como el diablo, lo dijo en el avión en uno de sus múltiples viajes en el 2018, cuando un fotógrafo polaco le regalaba un libro sobre el Papa Juan Pablo II, dijo: este sí que era santo, yo soy el diablo. El fotógrafo se rió pensando que estaba bromeando, pero hablaba en serio. Luego, posteriormente, a una señora italiana, a una madre, le dijo de pronto, cuando se estaban despidiendo, de pronto nos vemos en el infierno. Son un tipo de bromas de un, podemos decir, humor negro, peor que negro, tenebroso, que eso un católico no puede gastar ese tipo de bromas. De pronto nos vemos en el infierno, yo soy el diablo. Cuando eso lo dices, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Y como eso, muchos más signos: llevar el pectoral ocultista en el cuello, hacer el símbolo del marrano ocultista constantemente, como un masón cabalista que es, lo dijo Sergio Berman en el año 2014 en la presentación de un libro titulado El Evangelio de Francisco, según Francisco.
Él es ocultista, maestro ocultista, dijo Sergio Berman. Él es mi rabí, mi maestro en lo religioso, en lo político. Ese es Bergoglio, un maestro ocultista, un maestro cabalista. Entonces, ¿cómo vas tú a tomarte en serio una persona que dice recen por mí, pero no tiene verdadero deseo de conversión? Es que esto lo sabemos. Los exorcistas, por ejemplo, cuando van a rezar por un endemoniado, alguien que está endemoniado o que ha hecho un pacto con el diablo o lo que sea, lo primero que le piden es si realmente se quiere convertir, que se confiese primero, que abandone el pecado, que deje la vida de pecado, su mentalidad y sus actitudes y demás que no son cristianas, y que quiera convertirse y ser santo. A partir de ahí rezan por él, si no, no rezan. Y esto pasa con Bergoglio. Si además el Señor no ha dicho que recemos específicamente por los enemigos de Dios y de su Iglesia, sino que recemos en general por los enemigos, todo esto nos lleva a entender que no hay que rezar directamente por él. Existen técnicas de brujería, por ejemplo, decir, ¿me da permiso para que rece por usted? Y si tú a una persona desconocida le das permiso para que rece por ti, como sea un brujo, le estás dando la venia, el permiso para que se meta en tu alma, en tu vida espiritual. Eso es peligrosísimo, porque si no rezan a Dios o no tienen buenas intenciones, te pueden hacer daño. Y esto puede pasar, y está pasando con Bergoglio. Los sacerdotes en el Una Cum Francisco, en las misas, se mantienen vinculados con este personaje de alguna manera. Tienen que romper con eso. Los que saben que Bergoglio no es papa y es enemigo, no deben decir y con el Papa Francisco, no, que digan si quieren y con el Papa o que no digan nada directamente en el canon de la misa. Bueno, todas estas cosas son espirituales, son muy serias, no son ninguna broma, y Bergoglio lo sabe, y Bergoglio por eso insiste, y si no pueden rezar, mándenme aunque sea buena energía, mándenme buena energía. Él constantemente tiene una obsesión y es generar adhesión a su persona, vínculos, establecer vínculos espirituales con él. ¿Por qué? Pregúntense por qué. Pregúntense por qué. Bueno, pues aquí en el libro tenemos varios puntos. Es evidente que él trae un falso evangelio y que, por tanto, como dice San Pablo, todo el que trae un falso evangelio sea anatema, maldito. Entonces hay que tener mucho cuidado con no vincularte con un maldito. La Virgen ha dicho que no se va a aparecer a nadie después de muerto. Bueno, nos ha dado una serie de claves para entender que tenemos que tener cuidado con él, que busca la salvación sin Dios, que no tiene el poder de bendecir a los fieles, que hace caer a la gente, que se molesta cuando van los apóstoles de Dios a su presencia, que se molesta, no los quiere tener cerca. Todo esto nos lo ha dicho la Virgen. Luego, si no los quiere tener cerca y se molesta de que vayan a verle, ¿cómo le puede agradar que se vinculen, que se acerquen a él pidiendo por él? Ahí hay una contradicción, es evidente. A él le molesta a los que son católicos, lo ha demostrado constantemente, con su odio a los católicos, con los improperios e insultos de todo tipo contra las madres católicas que tienen muchos hijos, les llama conejas, y contra todos aquellos que verdaderamente son católicos, ha ido destruyendo institutos religiosos por ser católicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer cuando vemos que él no cambia, lleva décadas viviendo en la mentira, en el engaño, en la falsificación, en la falsedad, en el teatro, en la comedia, y nos vamos a creer que él tiene buena fe, buena voluntad cuando pide que recemos por él? ¿No está buscando algo diferente, algo? ¿No hay gato encerrado en todo esto? Evidentemente sí. Todo esto nos indica que hay un gato encerrado claramente. Porque por sus frutos los conoceréis. Hemos dicho que hay 4 caminos para identificar a Bergoglio. El camino canónico, que Benedicto no hizo una renuncia verdadera y siguió manteniendo el munus, la gracia de Estado. Es evidente que Bergoglio no tiene gracia de Estado. Esto lo ve un niño de 8 años. Bueno, pues esta señora, esta tal Paloma, no solo no lo ve, que no tiene gracia de Estado, sino que está haciéndole el juego a la masonería eclesiástica, al falso cónclave próximo que pueda venir. Esto es una pena, pero más triste todavía es que haya católicos que hayan luchado contra esta impostura de Bergoglio y que ahora están, dando un mensaje buenista. Eso es todavía más triste. Bueno, pues fijaos lo que decíamos también. Ahí lo tenéis en el libro, la página 328. Bergoglio insiste en que se rece por él, verdadera obsesión. La Virgen Pura Dolorosa nos ha revelado quién es este personaje, que es injusto, y Dios en el cielo no quiere injustos. Alguien podrá decir que Bergoglio no ha recibido múltiples
correcciones en estos 12 años con respecto a sus herejías, y sin embargo él no se corrige. Él no se corrigió ante las dubias de los 4 cardenales, los ignoró con un gran desprecio y encima mintió diciendo que no las había recibido y que tal y que cual. Cuando dio la orden al cardenal alemán, ahora que no recuerdo su nombre, le dio la orden de que se hiciera el loco, como si no se hubiera enterado. Y entonces, claro, 2 meses después, los 4 cardenales de las Dubias no tuvieron más remedio que contar públicamente la realidad de lo que estaba pasando, que no les contestaba a sus 5 preguntas. Bueno, pues estos cardenales tendrían que sacudirse el polvo de las sandalias. Y más cuando él insiste obstinadamente en las herejías de todo tipo. Y elevar a herejía el magisterio, su falso magisterio, ningún papa verdadero lo ha hecho. Siendo papas verdaderos, ninguno ha elevado sus herejías cuando ha dicho alguna herejía de algún modo. Poquitos lo han hecho, pero alguno ha podido hacerlo. A magisterio ninguno lo ha elevado. Bergoglio sí. ¿Por qué? Porque no es papa. Porque no tiene la gracia de Estado. Pues esta señora, que está preparando a la gente para el próximo cónclave, que dice que hay que tener confianza en los cardenales, me recuerda a la maldición de Jeremías 17, donde se nos dice que maldito quien pone su confianza en el hombre y no confía en Dios. Confiar en Dios significa entender lo que está pasando en la Iglesia y qué le está permitiendo esta usurpación del trono petrino para que se pongan las intenciones de los corazones al descubierto, señora. Para que se vaya separando el trigo de la cizaña del trigo. Sí, señora, sí. Que un día vendrán los ángeles a terminar esa obra, pero Bergoglio lo está haciendo porque no puede evitar servir a Dios. Y el Señor está permitiendo esta usurpación para que se separen. Igual que separó las aguas del Mar Rojo, ahora está separando la cizaña del trigo por medio de esta impostura para que elijamos o la mentira o la impostura de Bergoglio o la verdad, el verdadero evangelio, que quedó con el último papa, en comunión con el último papa Benedicto XVI. Bueno, pues esta señora y personas, otros católicos como ella, se escandalizan de que hagamos este trabajo de denuncia, de defensa del papado y de la Iglesia, y es muy triste. Bueno, pues os animo a que veáis este capítulo en el libro, al final del libro, en el apéndice, y ahí está todo desarrollado. No voy a leerlo porque nos alargaríamos mucho. Bueno, Agustín Aranda no pudo explicar en ese programa, desarrollar esta idea de que directamente es peligrosísimo y muy delicada la situación por ser el personaje que es Bergoglio, pero claro, esta señora no lo tiene identificado, sigue rezando por él, vinculándose a él y sin querer ver la realidad. Al menos eso parece, no quiere conocer la realidad de quién es y de lo que está pasando en la Iglesia. Y claro, por eso no puede entender que haya algunos que desde dentro estemos denunciando a este gran impostor, a esta gran impostura. Señora, si usted dice que obviamente respeta y cree en el 675 del Catecismo, mi pregunta sería, ¿y entonces usted cuándo cree que se va a dar esta impostura religiosa? ¿Cuándo? Si no es ahora con Bergoglio, ¿cuándo? Cuando quiten la transustanciación, que Bergoglio ha hecho el trabajo de demolición y ha abierto todas las puertas para que su sustituto, el siguiente o cuando quiera que sea, termine de hacer el trabajo y acabe ya definitivamente con la transustanciación, ahí usted va a decir que esa es la impostura, que ese es el impostor, pero no quedamos que usted lo está reconociendo al siguiente como papa. Un verdadero papa no puede acabar con la transustanciación, señora, entérese. Un verdadero papa no, por tanto tendrá que ser un antipapa. Y si Bergoglio no lo ha hecho o no lo hace definitivamente y lo hace su sustituto, lo hará porque será un antipapa. Así que deje de usted de decir que el sustituto de Bergoglio será un verdadero papa con un verdadero cónclave. En fin, esto lo hemos explicado Agustín y yo en muchos programas y el que no ve es porque no quiere. Se dedican a propagar confusión, niebla, la tinta negra del calamar. Son como calamares que sueltan tinta, confusión, niebla, tiniebla. Y bueno, esta es la triste realidad de lo que tenemos en la Iglesia. Y es que en definitiva todo aquel que no vaya de la mano de María Santísima, la Reina de los Profetas, elegida por Dios, por propia voluntad divina, para que ella
nos ayude en esta coyuntura de la Iglesia, en esta última prueba, no entienden nada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hay que ir de la mano de María Santísima. Pero esta señora se burla, no quiere saber nada de Umbe, no quiere entender que aunque no esté aprobada, es una verdadera mariofanía. Y que hay muchas verdaderas mariofanías que nunca serán aprobadas, y menos ahora, porque es solamente María Santísima quien pone el dedo en la llaga de lo que pasa en la Iglesia y quien desenmascara a la masonería eclesiástica. A través del Padre Gobi nos insistió en que teníamos que desenmascarar a la masonería eclesiástica, a sus ardides, a sus engaños, a su impostura. Y llegan personajes como esta señora para decirnos que no todos son malos. Pero ¿quién ha dicho que todos sean malos, que todos sean infiltrados? No decimos eso. Pero sí decimos que el vértice de la Iglesia sí ha sido tomado, que se ha sentado un impostor, un usurpador en el trono petrino, y que ha cambiado la curia romana, que está totalmente acabando, es el número 1 en motus proprios, este Bergoglio, está acabando con la Iglesia católica, con sus estructuras, con los cambios que está haciendo en muchas personas, con los nombramientos de falsos cardenales, que son muchos, y basta que hubiera uno falso para que ya el próximo cónclave no sea válido y sea nulo. Pero esta señora y gente como esta señora hacen mucho daño a la Iglesia, lamentablemente, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. En fin, esto es lo que tenemos. En la Iglesia os animamos a que leáis el libro Umbe 2025 frente a la impostura institucionalizada o frente a la institucionalización de la impostura. La impostura se ha institucionalizado ya a través de Bergoglio, y no solo en el ámbito religioso, sino también en el político. El misterio de iniquidad campa a sus anchas hasta la plena manifestación del anticristo que está a las puertas y hacia la marca de la bestia. No podemos pasar ciertas líneas rojas, porque quien pase ciertas líneas rojas es muy fácil que termine poniéndose la marca de esa marca, la marca de la bestia, sí. Y no es ninguna broma, señores. Entonces hay que tener las ideas claras y resistir con mucha oración. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un canal de oración. Desde hace 5 años estamos rezando todos los días, más de 2 horas al día. Más de 2 horas al día. Desde hace 5 años, yo no sé si hay algún canal que haga eso. Nosotros, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, desde abril de 2020 lo estamos haciendo. Damos gracias a Dios y nada más. Nada más, gracias a todos por vuestro apoyo, por compartir los vídeos y por luchar en defensa de la Iglesia y del papado. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.